¿Cómo estás? ¿Ya quieres que hable o quieres que trabaje? ¿Quieres que hable del América y que el próximo jueves será el primer partido? ¿No? ¿Y luego del domingo con Monterrey? O mejor hago un video relacionado con el tema de hoy, en donde Claudia Sheinbaum dice que no habrá mañanera el 12 de diciembre, como hizo o como también comunicó al respecto Andrés Manuel López Obrador, en virtud justamente de ser ese el Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Eso? Ok. Entonces, hablamos al ratito del América, ¿te parece? Bueno, es sin lugar a dudas uno de los recursos más ocurridos de parte del populismo en todo el mundo, el que tiene que ver con la definición de símbolos o íconos, de imágenes con las que se trata de conectar siempre la emoción y con eso desde luego el fervor, porque de eso se trata, de soliviantar las emociones, los sentimientos, de mantener en lo posible un alto grado de sensaciones y de sentimientos alterados, junto con las proclamas que ya sabemos y junto con todos los otros elementos que constituyen la propaganda, la descalificación del adversario, por ejemplo, lo que constituye también las propias prevaricaciones y grandilocuentes, como para decir que si el presidente Donald Trump es el jefe de un estado con mayor poderío económico, nosotros tenemos mucha cultura y así nos podemos ir, pero el día de hoy, por supuesto que el empleo que hace el populismo autoritario de la Virgen de Guadalupe es y ha sido también muy importante. Cuando me preguntan en los distintos cursos o en las distintas conferencias que doy, ¿cuáles son los elementos que pueden explicar el triunfo de la 4T, además desde luego de las experiencias desastrosas de ineptitud y corrupción de los gobiernos anteriores? Digo que lo esencial está en tres elementos fundamentales que tienen una enorme raigambre en nuestra historia. El primer elemento es el patrioterismo, el segundo es el nacionalismo y el tercero es la religión y en particular la católica, tomando como símbolo la Virgen de Guadalupe. Y estamos hablando de por lo menos 200 años en el caso de los dos símbolos laicos, los que tienen que ver con el nacionalismo y el patrioterismo, y también desde luego estamos hablando ya de más de medio milenio de años en lo que podemos nosotros también decir son las raíces profundas de lo que significa la religión católica. Y ahí está, sin lugar a dudas, buena parte de los aciertos y de la astucia que tiene Andrés Manuel López Obrador, porque cuando hace unos 18, 20 años muchos políticos y ciudadanos hablaban de sus enormes limitaciones, nosotros en Etcétera desde luego quedamos por sentado que se trata de un hombre profundamente ignorante, pero al mismo tiempo también decíamos y decimos que astuto también para poder justamente extraer estos símbolos de los que estoy comentando en estos momentos y que tienen distintos pasajes en nuestra historia. La patria justamente para la proclama de la independencia respecto de España, cuando ésta desde luego fue invadida también por los ejércitos napoleónicos, esto es, por el ejército francés, porque no era una independencia, digamos, del territorio y de todos, digamos, en relación con cualquier monarca o cualquier poder, sino que se trataba desde luego de una lucha por la independencia para hacer con eso una suerte de apoyo a lo que había sido hasta entonces el reino español. El nacionalismo tiene mucho que ver también con la unidad nacional frente a los embates, frente a las guerras que hubo en nuestro país, en este territorio, y que podemos decir en efecto que el sentido de la mexicanidad y el sentido de la propia unidad siempre han formado, y podemos tomar como base, por ejemplo, desde 1810 hasta la fecha, pues esta digamos, emoción por ser parte de una gesta, de una construcción que además ha tenido distintos momentos en que se ha fortalecido muchísimo en la... Entonces, cuando estoy hablando de los 1800, estoy hablando del teatro, estoy hablando de las carpas,
pero finalizando los 1800, no solo los teatros y las carpas, hasta 1930, 1940, cuando estas tuvieron un enorme auge. No. Me estoy refiriendo también al cine y por supuesto a la radio y más tarde a toda una industria cultural que le fue dando e intentando también darle ese pálpito a el mexicano sobre este sentido que tiene la mexicanidad. En el caso de la patria y del nacionalismo, por supuesto, el himno nacional. En el caso de nuestros héroes fundados en la independencia y luego en la revolución, pues con la Virgen de Guadalupe como un estandarte fundamental. Todos sabemos que es o fue desde Miguel Hidalgo y Costilla hasta digamos ya la proclamación propiamente dicha de la independencia con Iturbide, un elemento clave el de la Virgen de Guadalupe. Aquí no importa si eres laico, si crees o no en Dios, si eres o no católico, no. Aquí lo que importa es que utilices a la Virgen de Guadalupe como un símbolo. Y como un símbolo de unidad, además, la Virgen Morena, la que unifica a los mexicanos. No importa que tenga raíces españolas, no importa que su principal raigambre sea justamente fuera de nuestras fronteras, pasando por supuesto el mar. Lo que importa es que es morena, lo que importa es que se le apareció a un indígena, independientemente de que haya o no pruebas al respecto. Esa es también una de las narrativas que permite encender estas pasiones patrioteras y nacionalistas. A todo eso es a lo que acude Andrés Manuel López Obrador cuando le llama Morena a el partido que ahora se encuentra en el poder junto con los aliados para hacer absolutamente lo que se les pegue en gana. Y con eso, en efecto, capitalizar buena parte de estas raíces históricas y culturales que generó, naturalmente, que generó esta maquinaria cultural a la que me he referido. Ustedes, sobre todo los más viejos como yo, se acordarán del Ratón Macías que decía: todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe, y gracias a eso concitaba enormes aplausos este grandísimo boxeador, que con eso también, pues en efecto, tenía o contaba con la simpatía de millones de mexicanos creyentes que, como estamos viendo con este fervor religioso, desde distintas zonas aledañas, sobre todo, pero también de distintos lugares alejados de la Ciudad de México, comienzan su peregrinación. Muchos de ellos ya la iniciaron, otros hoy en la noche para llegar a la Basílica de Guadalupe, a la famosa villa, el punto de concurrencia de los fieles mexicanos. En eso es lo que piensa, por supuesto, Claudia Sheinbaum cuando ha utilizado su saya, su falda, con la Virgen de Guadalupe. Una persona que no tiene creencias religiosas, una persona que no es católica, que todos sabemos que no profesa esa religión, pero para ella también fue importante acudir a este tipo de estratagemas de propaganda que son. Habrá que hacer una revisión muy puntual, todo un tratado de lo que se ha hecho en este país, porque sí ha sido eficaz y ha sido eficiente, desde hablar digamos, de manera impropia a la mayoría de los mexicanos para contactarse con los pobres, con los que pueden decir te jodistes, dijistes, y con eso también tratar de aludir o referirse a los ignorantes que entonces se sienten apasionados con un presidente que al fin los escucha porque habla como ellos, con un presidente que además utiliza el nombre de Morena porque piensa y siente lo que ellos, con una presidenta que se coloca a la Virgen de Guadalupe porque siente y piensa lo que ellos. Así es que tampoco estoy hablando de un rebaño millonario, es decir, de millones de personas que solo acuden así pastoreadas, pero en efecto sí hay elementos suficientes para decir que esa maquinaria es la que ha funcionado para que el discurso nacionalista del presidente López Obrador, no me equivoco, dije el presidente López Obrador, haya incendiado a nuestro país. Como México no hay dos, así como si hubiera como dos como Francia o dos como Italia o dos como, no sé, Dinamarca o lo que fuera así. Y que entonces el pueblo más maravilloso y más bueno es justamente el pueblo de México. Díganme ustedes si no se exaltan las pasiones. Así es que el populismo engloba a el patrioterismo, como hemos dicho, y con eso también genera un escudo y una arma al mismo tiempo en contra de quienes no piensan como quienes detentan ahora el poder, para decirles apátrida, para decirles traidores a la patria, como si traicionar a la patria sería o significara el hecho de
criticar al gobierno o disentir con el mismo. Y así se van generando y modulando este tipo de estratagemas de propaganda. Por eso justamente así, declarándose prácticamente guadalupana, recibiendo desde luego el dictado o utilizando el librito del populismo, es que actúa así Claudia Sheinbaum, lo cual me permite ofrecerles a ustedes este ejercicio de memoria que ustedes pueden adquirir. El libro más vendido del año pasado y de los primeros meses del actual año, que es la gran farsante biografía política de Claudia Sheinbaum, que ustedes pueden encontrar aquí mismo, abajo de esta pantalla. Les podemos dar toda la información, o también lo pueden hacer en Amazon o en Mercado Libre. Por ahora podemos decir, nada más le faltó a Claudia Sheinbaum persinarse e ir de peregrinación a la villa.